eso en su tercer parcial, que son las partes de las anemias. Haz un grupito. Ya a lo largo del semestre hemos visto algunas de ellas, hemolíticas, células falciformes, pero el día de hoy vamos a ver lo más que se puede acerca de todas las anemias que puedan existir. Para esto también les voy a ayudar con la tarea que van a entregar dentro de, creo que 3 semanas, que es justamente sobre los tipos de anemia. Entonces, un pequeño recordatorio para poder aterrizar las ideas de mejor manera. A lo largo de este semestre también hemos visto acerca de qué es la hemoglobina y cuáles son los tipos de hemoglobina que existen. Pero nos falta revisar algunas de ellas. Por ejemplo, todas esas que se encuentran aquí. Ya saben que de manera natural el ser humano adulto tiene una hemoglobina adulta que se conforma de 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Nosotros la veíamos representada de esta manera. Adicionalmente, en bajas concentraciones, también teníamos una segunda forma, que tal cual era la hemoglobina adulta 2. Y todavía en menor porcentaje teníamos a la hemoglobina fetal. En porcentaje recuerden que esto es de menos del 1%, es de menos del 3%, y la hemoglobina adulta pues, representaría entonces más del 97% de la hemoglobina que tenemos. Sin embargo, no es la única presentación que podemos tener de esta proteína. Tenemos, por ejemplo, la oxihemoglobina. Y en este caso, pues el nombre los está diciendo, es la hemoglobina que tiene oxígeno tal cual. De este modo, esta hemoglobina, en la cual está unida al oxígeno, pues es la que se va a distribuir al organismo para poderle brindar a los tejidos el suministro de oxígeno que se requiere y que puedan llevar a cabo sus funciones metabólicas de manera adecuada. La carbaminohemoglobina es entonces la hemoglobina que tiene dióxido de carbono en su interior, que es la que recoge los desechos de nuestras células, de los tejidos, y los lleva a los pulmones para hacer el intercambio gaseoso. De esta parte, ustedes más adelante en sus clases de práctica clínica o alguna otra que lleven, van a revisar que los gases, tanto el oxígeno como el dióxido de carbono, son útiles para identificar trastornos ácido-base en el paciente. Y esto se debe a que una de las funciones de la sangre es regular el pH del organismo. Recuerden que el pH de la sangre oscila entre 7.35 a 7.45. Valores por encima de este rango representaría una alcalosis, valores inferiores a esto representaría una acidosis. Ustedes van a ver que existen acidosis metabólicas y respiratorias y alcalosis metabólicas y respiratorias. Cuando fallan algunos de estos sistemas, dentro de los eritrocitos hay una enzima muy importante que se conoce como anhidrasa carbónica. Esa anhidrasa carbónica lo que hace es justamente romper ya sea el oxígeno y el dióxido de carbono en moléculas más simples para que pueda existir este intercambio. Básicamente el oxígeno y el dióxido de carbono no se encuentran de manera tal cual así como las moléculas, sino que forman algo que se conoce como el ion bicarbonato, que es este de aquí, y el ácido carbónico. De este modo, estas dos sustancias son las que van a estar regulando el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre los tejidos, los pulmones y los eritrocitos. En cuanto a la desoxihemoglobina, luego nos confundimos porque pensamos que esa desoxi es la que tiene dióxido de carbono, pero no es así. La desoxihemoglobina no tiene nada, es la hemoglobina solita. No tiene ni oxígeno ni tiene dióxido de carbono. En cuanto a la carboxihemoglobina, esta va a ser la unión de la hemoglobina con un compuesto que es tóxico para nosotros, que es el monóxido de carbono. Cuando se genera una reacción de combustión, es decir, cuando quemamos algo, por ejemplo, lo ideal sería formar dióxido de carbono, que es lo que producen nuestras células. Cuando esa combustión no es completa, en lugar de que se genere dióxido de carbono, se genera monóxido de carbono, el cual es tóxico para nuestras células. Cuando esa hemoglobina se junta con el monóxido de carbono, no deja que se pegue el oxígeno, porque el monóxido tiene una gran afinidad por la hemoglobina. Por eso es que las personas mueren cuando tienen una exposición muy prolongada al monóxido de carbono. El ejemplo clásico es, por ejemplo, en las comunidades donde no tienen acceso a calentadores eléctricos, ponen un anafre, lo dejan toda la noche y se genera mucho monóxido de carbono que aspiran durante la noche y pues mueren. En cuanto a la sulfohemoglobina, es la unión de la hemoglobina con el azufre. Nosotros tenemos aminoácidos que forman proteínas que tienen azufre y estos se pueden pegar a la hemoglobina.
Y finalmente tenemos a la nitrohemoglobina, que esta se va a unir a grupos que tengan nitro. Tenemos una última que es la metahemoglobina, que es la que está al final. Nuestra hemoglobina de manera normal tiene una carga de hierro de +2. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, ese hierro ya no tiene la carga de +2, sino que ahora se vuelve de +3. Si ustedes recuerdan sus clases de química, los procesos que involucran intercambio de electrones son reacciones de óxido-reducción. Cuando un elemento se reduce, quiere decir que está ganando electrones. Cuando algo se oxida, significa que está perdiendo electrones. Por lo cual nosotros veríamos lo siguiente: la hemoglobina tiene carga de +2 de manera natural. Si se convierte en metahemoglobina, ahora tiene una carga de +3, significa que está perdiendo electrones, por lo cual se está oxidando. Quiere decir que la metahemoglobina es la oxidación del hierro que está presente en la hemoglobina. Cuando ocurre esto, la metahemoglobina no puede transportar el oxígeno de manera adecuada, por lo cual nuestros tejidos sufren hipoxia. Si esto se prolonga, puede llevar a necrosis y la pérdida de los tejidos o de los órganos. Ahora, lo que vamos a estar abordando el día de hoy es justamente el tema de las anemias. Para esto necesito que recuerden lo siguiente: siempre que ustedes vean una biometría hemática, para ver si su paciente tiene o no anemia, el primer parámetro que tienen que revisar es la concentración de hemoglobina. Si esa hemoglobina está baja, es indicativo de anemia. Adicionalmente tendrán que ver lo siguiente: podemos tener una reducción en la cantidad de glóbulos rojos y también por ende una reducción en los niveles del hematocrito. Sin embargo, tienen que revisar sí o sí primero la hemoglobina, porque los eritrocitos pueden que estén bajos y a su vez va a disminuir el hematocrito, pero la hemoglobina puede estar normal. Sin embargo, el principal parámetro que nos va a decir si es o no anemia es la hemoglobina. Los tres pueden estar alterados hacia la baja, pero el principal, el protagonista, siempre va a ser la hemoglobina. Podríamos tener casos en donde la persona sufra un sangrado, por ejemplo, que esté perdiendo eritrocitos. Como hay menos eritrocitos, pues sí va a haber menos hematocrito, porque es el porcentaje de eritos que está en la sangre, y a su vez va a haber menos hemoglobina. No porque se esté produciendo menos, simplemente porque perdimos eritrocitos, que son los que llevan la hemoglobina como tal. En estas condiciones, siempre su paciente va a presentar lo siguiente: como existe disminución de hemoglobina, que ya sabemos que su principal función es el transporte de oxígeno a los tejidos, va a existir una disminución en la capacidad de entrega o suministro del oxígeno a los tejidos. Y este oxígeno, también en cuanto a su concentración, va a estar disminuida en circulación, lo cual se conoce como hipoxemia. Esa hipoxemia va a llevar a lo siguiente: si se mantiene constante el tejido, el órgano puede sufrir disquemia, que es una baja perfusión del oxígeno a los tejidos. Y vean todos los efectos que pueda tener. Podemos generar una hipoxia tisular, quiere decir que a los tejidos no les va a llegar oxígeno, y puede existir una falla muscular, por ejemplo, recordando que el corazón es un músculo. Puede existir fatiga, y es de los primeros síntomas que les va a referir su paciente cuando lleguen a una visita médica con ustedes. Los pacientes, casi la mayoría de las veces les va a decir: es que tengo fatiga, me siento muy cansado, y esto se debe a que como no hay hemoglobina, no hay oxígeno, los tejidos y los órganos no funcionan de manera adecuada, y por eso disminuye el metabolismo de las personas. Otra cosa que ustedes se van a dar cuenta en sus pacientes es la palidez generalizada, principalmente en la piel, en las membranas, y ahorita les muestro qué pasa en las uñas. En la parte respiratoria va a existir un aumento en la frecuencia respiratoria, porque como hay menos oxígeno, una respuesta fisiológica es tratar de aumentar la frecuencia respiratoria para captar un poco más de oxígeno. Tenemos también alteraciones a nivel del sistema nervioso, ya que recuerden que las neuronas necesitan oxígeno para poder llevar a cabo sus funciones. Una de esas puede ser mareos, desmayos o inclusive el letargo. Y finalmente tenemos alteraciones en otros órganos, como puede ser el hígado e inclusive el riñón, ya que en el hígado pueden existir cambios en cuanto a su funcionamiento, derivados en que van a empezar a producir más lípidos para obtener energía. Y en cuanto a los riñones, la principal alteración que pueden encontrar ustedes es el aumento de la producción de la eritropoyetina.
Continuando con este esquema, si se mantiene esta baja de los eritrocitos, de la hemoglobina, pues van a existir mecanismos compensatorios para tratar de regular todo esto. Uno de ellos es a nivel cardiovascular, donde vamos a aumentar la frecuencia cardíaca. Y va muy de la mano con la parte respiratoria. En la parte respiratoria, a través del mecanismo de inspiración y expiración, estamos tratando de captar más oxígeno. Ese oxígeno tendría que estar en los eritrocitos. Los eritrocitos están en la sangre. Para que la sangre pueda llegar a los tejidos, necesitamos aumentar la frecuencia cardíaca. Con eso estaríamos haciendo que llegue más sangre a los tejidos. También puede aumentar un poco la presión arterial en ciertas condiciones. Otra de las consecuencias que se tiene es que aumenta la demanda de oxígeno de todos los tejidos y principalmente del corazón, donde si se mantiene esta condición puede derivar en una angina de pecho. En cuanto a la eritropoiesis, pues ya les mencioné que esta va a estar aumentada por el aumento de la eritropoietina a nivel de los riñones. En cuanto a nuestras células, puede existir un aumento de la proteína que se encuentra ahí marcada. Esta proteína lo que va a tratar de hacer es nuevamente captar más oxígeno para que pueda existir un correcto funcionamiento celular. En cuanto a los riñones, vean que puede existir un aumento de la renina y la aldosterona. Ustedes recordarán de sus clases de estructura y función que este complejo de renina, angiotensina y aldosterona funciona para aumentar la presión arterial. Y dentro de las funciones para aumentar la presión arterial se encuentra el aumento del volumen sanguíneo. De este modo, si tenemos más sangre, tendríamos más eritrocitos que puedan transportar más oxígeno a los tejidos. También existe una retención de sal y de agua. Esta retención de sal y de agua también funciona para aumentar el volumen sanguíneo. Y finalmente aumenta el líquido extracelular, por lo cual sus pacientes pueden tener retención de líquidos también. Finalmente, para tener todo este esquema completo, el efecto final que se tiene es el volumen sanguíneo aumentado, lo cual puede conducir a todas estas alteraciones, como pueden ser soplos cardíacos, insuficiencia cardíaca por un alto gasto cardíaco y un aumento en la liberación de oxígeno de la hemoglobina por parte de los tejidos. Ahora, cuando un paciente llegue con ustedes a una consulta médica y ustedes sospechen de anemia, tendrían que considerar lo siguiente. En cuanto a la entrevista que le van a hacer ustedes a su paciente, deben de considerar lo siguiente. Deben de considerar la historia familiar y la etnia, aunque pues en México sabemos que todos somos mestizos. En esta condición, ahorita les digo cuál es la principal anemia que se presenta en México. También si su paciente tiene antecedentes de cirugía, puesto que puede existir alguna hemorragia interna que no hayamos considerado, el tipo de dieta que pueda presentar su paciente por un tipo de anemia en particular que vamos a ver después, ingesta de fármacos, síndrome hemorrágico, hemolítico, síntomas neurológicos y alguna enfermedad base que pueda presentar. En cuanto a la exploración física, es donde va a estar el punto medular para que ustedes inicien el diagnóstico de anemia. Básicamente todos los diagnósticos iniciales de anemia parten de la exploración física. Lo que ustedes van a ver en su paciente es lo siguiente, como ya les mencioné, palidez, es lo principal. Segundo, y dependiendo del tipo de anemia, puede presentar ictericia, que ya saben que es la coloración amarilla que tiene el paciente. Puede tener hematomas, glositis, que es la inflamación de la lengua. En cuanto al estudio de las uñas y del pelo, lo que tendríamos que ver es lo siguiente. Su paciente puede presentar lo que se conoce como leuconiquia, que es básicamente que la parte de las uñas se vuelve un poquito más blanca. En este esquema podemos ver que aquí hay una mancha, aquí hay otra y de este lado hay otra. Esa palidez que existe en las uñas se debe principalmente a la falta de hierro, que ahorita les digo con qué anemia se relaciona. Pueden identificar también características que presenten sus pacientes en el cráneo, en la cara, si tiene disnea, edemas, adenopatías, entre otras cosas. Cuando ustedes sospechan en la exploración física de que su paciente tiene una anemia, deberían de solicitar estudios de laboratorio. Siempre van a solicitar un hemograma, que aquí se los he mencionado como una biometría hemática completa. Con esto ustedes van a identificar varias cosas. Primero, qué tipo de anemia tiene su paciente, si es microcítica, normocítica o macrocítica. También pueden ver la cantidad de reticulocitos, recordando que estos no se miden en la biometría hemática completa, ustedes los tendrían que solicitar aparte.
y pueden solicitar un extendido sanguíneo para ver la presencia de células, la morfología de las células que puedan estar presentes. Aquí solamente están los dianocitos, trepanocitos, esferocitos, esquizocitos, pero recuerden que hay muchas más morfologías que pueden estar presentes. Considerando los parámetros base para diagnosticar una anemia, recordando que es la hemoglobina, la cantidad de glóbulos rojos y el hematocrito, quiero que observen lo siguiente. Esta tabla viene en uno de los libros que tienen en la plataforma para que lo puedan checar a mayor detalle. Lo que quiero que observen es que estos datos cambian mucho dependiendo del sexo y de la edad de la persona. Son dinámicos. Ustedes no van a tratar igual a un recién nacido en cuanto a la hemoglobina, eritrocitos y hematocrito a un hombre mayor de 60 años, por ejemplo. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud establece como punto diagnóstico en cuanto a los parámetros de laboratorio los que aquí se muestran. Si hablamos de hemoglobina, cuando una mujer tiene menos de 12 gramos sobre decilitro, es una anemia. En el caso de los hombres, es un poquito más alto, menor a 13 gramos sobre decilitro. En cuanto a la cantidad de eritrocitos, en las mujeres es menor a 3.8 millones por microlitro o de 4.5 millones por microlitro. Y en cuanto al hematocrito, que recuerden se mide en porcentaje, es menor a 35 en las mujeres y menor a 40 en el caso de los hombres. Adicional a estos parámetros tenemos los que se conocen como índices eritrocitarios de Winthrop. En este caso surgen parámetros que ya les he mencionado con anterioridad, que puede ser el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración media de hemoglobina. El volumen corpuscular medio nos está hablando acerca del tamaño que tienen nuestros eritrocitos. La hemoglobina corpuscular media, que se mide en picogramos, nos está diciendo la cantidad de hemoglobina que le corresponde a cada eritrocito. Por eso, si se fijan, en la fórmula estamos dividiendo nuestra cantidad total de hemoglobina entre el número de eritrocitos que tenemos. Y finalmente tenemos la concentración de hemoglobina corpuscular media, que esta la podemos reportar de dos maneras. En este caso está como porcentaje, pero también lo podemos reportar como concentración y nos dice cuánta hemoglobina existe dentro de un solo eritrocito. Todos estos parámetros nos van a ayudar a entender cuál es la anemia en específico que tiene el paciente. Dentro de las anemias y de los algoritmos que vamos a ir viendo, van a observar que a veces se ocupa la identificación del índice de reticulocitos. Ya con anterioridad hemos visto cómo se obtienen los valores absolutos y los relativos. En este caso nos va a servir para identificar lo siguiente. Si su paciente tiene un recuento de reticulocitos elevado, significa que tiene una anemia regenerativa, y si está disminuido, es una anemia arregenerativa. ¿Qué les está diciendo esto? Que el organismo tiene la capacidad de producir nuevos eritrocitos porque los está perdiendo. Cuando es regenerativa significa eso, tenemos más reticulocitos porque en algún momento van a madurar hacia eritrocitos y podemos continuar de manera normal. En una regenerativa no ocurre esto. A las anemias regenerativas también se les conocen como periféricas y a las regenerativas se les conoce como centrales, porque el fallo está específicamente en la médula ósea, donde se producen estos eritrocitos. Ejemplos de anemias regenerativas pues son aquellos donde ocurre una destrucción de los eritrocitos a nivel periférico, por ejemplo en una hemólisis. Ahora, ya sabemos que el paciente presentó una hemoglobina por debajo de los valores normales, que son de 12 gramos sobre decilitro en las mujeres, o bien en el caso de los hombres menor a 13 gramos sobre decilitro. Ya vimos que el paciente tiene palidez, tiene disnea, tiene palidez en las uñas, está cansado, no puede respirar bien. Solicitamos una biometría hemática completa. En esa biometría hemática completa ustedes van a confirmar de dos maneras. En este caso está como porcentaje, pero también lo podemos reportar como concentración y nos dice cuánta hemoglobina existe dentro de un solo eritrocito. Todos estos parámetros nos van a ayudar a entender cuál es la anemia en específico que tiene el paciente.
Dentro de las anemias y de los algoritmos que vamos a ir viendo, van a observar que a veces se ocupa la identificación del índice de reticulocitos. Ya con anterioridad hemos visto cómo se obtienen los valores absolutos y los relativos. En este caso nos va a servir para identificar lo siguiente. Si su paciente tiene un recuento de reticulocitos elevado, significa que tiene una anemia regenerativa, y si está disminuido, es una anemia arregenerativa. ¿Qué les está diciendo esto? Que el organismo tiene la capacidad de producir nuevos eritrocitos porque los está perdiendo. Cuando es regenerativa significa eso, tenemos más reticulocitos porque en algún momento van a madurar hacia eritrocitos y podemos continuar de manera normal. En una regenerativa no ocurre esto. A las anemias regenerativas también se les conocen como periféricas y a las regenerativas se les conoce como centrales, porque el fallo está específicamente en la médula ósea, donde se producen estos eritrocitos. Ejemplos de anemias regenerativas pues son aquellos donde ocurre una destrucción de los eritrocitos a nivel periférico, por ejemplo en una hemólisis. Ahora, ya sabemos que el paciente presentó una hemoglobina por debajo de los valores normales, que son de 12 gramos sobre decilitro en las mujeres, o bien en el caso de los hombres menor a 13 gramos sobre decilitro. Ya vimos que el paciente tiene palidez, tiene disnea, tiene palidez en las uñas, está cansado, no puede respirar bien. Solicitamos una biometría hemática completa. En esa biometría hemática completa ustedes van a confirmar esta hemoglobina disminuida. El siguiente parámetro que van a tener que revisar es el volumen corpuscular medio. Recuerden que este nos mide el tamaño promedio de los eritrocitos. Y solamente tenemos tres caminos. O está disminuido, está normal o está aumentado. Si está disminuido nos está diciendo que los eritrocitos son muy pequeños, y por lo cual le ponemos que son microcíticos. Si están normales, los eritrocitos tienen un tamaño normal y se llaman anemia normocítica. Y finalmente, si es mayor a 96 centilitros, le vamos a poner que es una anemia macrocítica, que es que los eritrocitos son muy grandes. De este modo podemos construir el siguiente esquema. En la parte de abajo tienen los eritrocitos en cuanto a su tamaño, recordando que lo medimos con el volumen corpuscular medio. Y en el eje de las 10 tenemos la coloración. La coloración lo medimos con la concentración de hemoglobina corpuscular media, que recuerden que es la cantidad de hemoglobina que le toca a cada eritrocito. Y podemos tener entonces anemias que son microcíticas, hipocrómicas, lo cual les está hablando que son pequeñitas y que tienen poca hemoglobina. Recuerden que el color rojo de los eritrocitos está dado por la hemoglobina. Entre más pálido sea, menos hemoglobina va a tener ese eritrocito. Podemos tener una anemia normocítica hipocrómica, macrocítica hipocrómica y así para cada una de ellas. Vean que les estoy señalando en particular estas dos anemias de aquí, que serían las normocíticas y macrocíticas hipercrómicas. Teóricamente existe la combinación, pero si nos vamos a la definición no podría existir este tipo de anemia. ¿Por qué? Si estamos hablando que es hipercrómico, quiere decir que tiene una coloración más alta. Y ya les dije que la coloración está dada por la cantidad de hemoglobina. No puede existir una anemia hipercrómica porque diría que el eritrocito tiene mucha hemoglobina. Y recuerden que una definición de la anemia es que carece de hemoglobina. Por lo cual aquí lo que estaría pasando es que el eritrocito es muy pequeño y la cantidad de hemoglobina parecería que es mayor. Entonces en la práctica clínica estas anemias no tendrían por qué existir. Y de hecho ya no se recomienda tanto que ocupemos este parámetro para definir si una anemia es hipercrómica, normocrómica o hipocrómica. Lo ideal sería nada más quedarnos con el tamaño de los eritrocitos para definir la anemia. Sin embargo, cuando lleguen a los hospitales van a seguir escuchando estos términos y es útil que sepan cómo se llega a esa definición. Vamos a ir definiendo cada una de las anemias de acuerdo al tamaño y nos vamos a ir en orden para que sea más fácil. Empezamos con las anemias microcíticas, las que tienen un volumen corpuscular medio menor a 80 femtolitros. En este caso, lo que tendrían que ustedes revisar después de ese paciente es la concentración del hierro, que está mal escrito. Al hierro le pueden solicitar a un laboratorio a su paciente que tenga un perfil de hierro completo.
En lugar de que estemos mandando al paciente primero a que se hagan los niveles de hierro sérico y después las otras pruebas, ustedes solamente pueden solicitar un perfil de hierro, o bien también se conoce como cinética de hierro. En estas pruebas lo que van a obtener es lo siguiente. Primero les van a dar la cantidad de hierro que tenga su paciente. Si en este caso ustedes observan que el hierro está normal o bien está aumentado, lo siguiente que tendrían que solicitar es una tinción de Pearls. A esta tinción de Pearls también se le conoce como azul de Prusia. En esta tinción de Prusia, lo ideal sería que fuera de una muestra de médula ósea. Y obviamente no van a solicitar una muestra de médula ósea al primer paciente que vean que tenga anemia. Lo ideal es comenzar con muestras que no sean invasivas, por ejemplo sangre. Estos son casos donde ustedes no llegan al diagnóstico de las otras anemias microcíticas. Como último punto tendríamos la muestra de médula ósea. En patología, los médicos van a hacer la tinción de azul de Prusia a esa médula ósea y lo que van a observar es lo siguiente. Van a identificar la presencia de sideroblastos. Sidero, recuerden que se refiere a hierro, y blastos son células inmaduras. Quiere decir que estas células precipitan el hierro. Tienen tanto hierro en su interior que lo van a precipitar y se los van a reportar de la siguiente manera. Si tenemos sideroblastos en más del 15%, se considera como una anemia sideroblástica congénita ligada al cromosoma X. En el caso que está del lado derecho, también es mayor al 15%, pero es una anemia sideroblástica adquirida por cualquiera de estas otras condiciones. Obviamente, si es congénita, esta enfermedad aparecería en los primeros años de vida. En cambio, en las adquiridas puede ser por la exposición a un fármaco, a ciertos contaminantes, la dieta, y la encontraríamos entonces en personas adultas. Aquí lo que necesito que recuerden es lo siguiente. Sideroblástica, el diagnóstico diferencial es una tinción de Prusia positiva con presencia de sideroblastos, lo cual les está hablando de un exceso de hierro que puede ser tóxico para el eritrocito y lo va a estar matando. Si continuamos con estos análisis, otra cosa que podrían hacer ustedes es identificar la presencia de plomo en sangre. No se alcanza a ver bien ahí, pero el plomo, recuerden, lo representamos con este símbolo químico, que es el Pb. En este caso, no deberíamos de tener plomo en circulación, solamente cuando está presente es cuando existe una exposición constante. Por ejemplo, personas que trabajan en una minera. En este caso, lo que puede existir es una anemia por saturnismo, que es debido al aumento del plomo en circulación. Y aquí lo vamos a confirmar con la presencia de un punteado basófilo en los eritrocitos y la anisocitosis. Recuerden que la anisocitosis se refiere a la diferencia de tamaño que puedan existir en los eritrocitos. Vamos a tener eritrocitos de muchos tamaños. Y en el caso de la poiquilocitosis nos está hablando acerca de la morfología particular que tengan esos eritrocitos. Vamos a tener distintas morfologías y distintos tamaños de los eritrocitos. En cuanto al otro panorama que podamos encontrar es cuando ese hierro se encuentra normal, aumentado, pero además ahora identificamos la ferritina. Recuerden que la ferritina es la forma en cómo nuestras células almacenan el hierro. Si esa ferritina se encuentra aumentada junto con el hierro, ahora debemos de medir lo siguiente, que es la saturación de transferrina. Recuerden que la transferrina es la proteína que transporta el hierro y lo normal es que esté saturada en un menos del 50%. Si esta transferrina está saturada al más del 50%, quiere decir que nuestros eritrocitos o nuestras células están demandando mucho hierro y lo vamos a capturar con la mayor fuerza que podamos. En cuanto a la capacidad total de fijación de hierro, si esa se encuentra disminuida o bien normal junto con la eritropoyetina disminuida normal, estaríamos hablando de una anemia por enfermedad crónica. Lo pueden confirmar identificando el ancho de distribución eritrocitaria, la cual la pueden encontrar o bien normal o muy levemente aumentada, y con marcadores de inflamación, como lo puede ser la velocidad de sedimentación globular, que está aumentada, y la proteína C reactiva, que después vamos a ver cuál es el efecto que tiene. Y finalmente llegamos a la anemia más común que puede existir en México, que es la anemia ferropénica. Les aseguro que de las primeras anemias que van a diagnosticar van a ser anemias ferropénicas y van a ser o bien en niños o en mujeres, y ahorita les explico por qué.
En este caso, su paciente va a tener todos esos parámetros alterados. Tenemos ferritina disminuida, hierro disminuida, saturación de transferrina disminuida y algo muy importante, la capacidad total de fijación de hierro está aumentada. Si se fijan, es una herramienta diagnóstica diferencial para el otro tipo de anemia. Y esto ocurre por lo siguiente. La capacidad total de fijación de hierro es cómo nuestras células se van a aferrar al hierro que llegue. Una anemia ferropénica significa que no tenemos hierro suficiente. Entonces el poquito hierro que llegue a la sangre, nuestras células lo van a capturar y no lo van a dejar ir. Por eso es que ese parámetro está aumentado. Entonces, la anemia ferropénica es muy frecuente en niños por estados de malnutrición y en el caso de las mujeres cuando tienen un periodo menstrual muy alargado, están perdiendo mucha sangre. En ese caso solamente están perdiendo hierro y entonces el tratamiento es administrar hierro a esas personas. Todo lo demás funciona de manera adecuada. Tienen niveles de vitamina B9 y B12 normales, su factor intrínseco está normal, su médula funciona normal, solamente le falta el hierro para poder formar la hemoglobina. Y para esto, una vez que ustedes identifican que su paciente tiene anemia ferropénica, lo que tendrán que aplicar es esta fórmula que está aquí, que es la fórmula de Ganzoni. La fórmula de Ganzoni les está diciendo cuál es el déficit de hierro que tiene su paciente y el cual tendrían que cubrir ustedes. Ese déficit de hierro se mide a través de la fórmula que involucra el peso de la persona en kilogramos, lo multiplicamos por la hemoglobina que debería tener esa persona. Si hablamos, en el caso de los hombres tenía que ser mayor a 13 y en el caso de las mujeres mayor a 12, le restamos la hemoglobina que su paciente tiene en ese momento y lo multiplicamos por 2.4. En la mayoría de las personas, a toda esa fórmula, que es multiplicar y restar la hemoglobina, le van a sumar 500 miligramos, que es una medida del depósito de hierro que existe en las personas. Solamente cuando la persona tenga un peso menor a 35 kilogramos, tienen que aplicar otra técnica. Pero la mayoría de las veces pues van a trabajar con personas que pesan más de 35 kilogramos, por eso la fórmula la dejamos así. Por ejemplo, si nosotros identificamos que el paciente tiene un déficit de hierro de 1000 miligramos y el medicamento tiene una presentación de 250 miligramos, tendríamos que hacer 4 sesiones. Cada sesión le vamos a dar hierro a una dosis de 250 miligramos. El hierro lo podemos administrar a través de vía parenteral, o sea, vía oral, pero lo ideal y que funciona más rápido es por vía intravenosa. Sin embargo, ustedes deben de considerar que existen personas que son alérgicas al hierro y cuando les ponen una intravenosa de hierro puede generar una reacción alérgica que puede poner en riesgo a la persona. Por lo cual, lo ideal es comenzar con dosis bajitas de hierro. Si no sabemos si el paciente tiene alergia al hierro, es la primera vez que le van a dar hierro, comiencen con dosis bajas. Se aseguran que no tiene ninguna reacción, ahora sí pueden darle una dosis más grande. Para terminar este esquema, tenemos lo siguiente. Podemos complementar el diagnóstico a través del recuento de glóbulos rojos. Y en este caso vamos a encontrar lo siguiente. Si esos eritrocitos están aumentados junto con el RDW, aplicamos ahora el índice de Metzner. El índice de Metzner divide el volumen corpuscular medio entre la cantidad de eritrocitos que tenga su paciente y tenemos nada más dos valores. O es menor a 13 o mayor a 13. Si es menor a 13, estaríamos hablando de una posible talasemia. Que recuerden que las talasemias pues las clasificamos en alfa o beta talasemia, recordando que la más común es la beta talasemia. En el caso de que sea mayor a 13, se puede deber a una anemia ferropénica. Entonces, en este algoritmo tendríamos que poner una flechita acá cuando tengamos un índice de Metzner mayor a 13 para llegar al diagnóstico tal cual. Si sospechamos de una talasemia, pues ahora lo que nos corresponde es saber qué tipo de talasemia es, si es alfa o beta talasemia. Para esto pueden solicitar electroforesis de hemoglobina, un estudio genético para ver el gen que está fallando y un extendido sanguíneo para ver la presencia de microcitosis marcada, codocitos, que recuerden que son los eritrocitos que tienen forma de diana, y el punteado basófilo, que pues recuerden que son puntitos azules dentro de los eritrocitos. En cuanto a este tipo de anemias, por ejemplo, cuando hablamos de anemia crónica, que era un tipo de anemia microcítica, tendríamos que considerar lo siguiente.
Su paciente también podría tener una alteración de la gastroferrina, que es una proteína que se produce en el estómago, cuya principal función es el transporte del hierro a través de todo el tracto gastrointestinal. Y también deberíamos de saber cuál es esa condición crónica que está llevando a cabo su paciente. Para esto tendríamos que observar lo siguiente. Ustedes pueden solicitar los niveles de lactoferrina. La lactoferrina es una proteína que se encuentra dentro de los neutrófilos y cuya principal función es ser antibacteriana. Alguna vez ya les había mencionado que las bacterias ocupan el hierro para poder vivir. Para nosotros quitarles el hierro a las bacterias, ocupamos la lactoferrina que está en los neutrófilos para secuestrar ese hierro. Como lo estamos secuestrando para que las bacterias no lo utilicen, pues también se lo estamos quitando a los eritrocitos y no producen hemoglobina. Por lo cual, en este caso, esa deficiencia de hierro se debe a un proceso crónico, en este caso una infección, pero también puede ser debido a un proceso inflamatorio, por ejemplo, en la diabetes. Las personas que tienen diabetes tienen siempre un proceso inflamatorio que puede derivar también en una disminución de la hemoglobina. Ahora, hablando específicamente de las anemias normocíticas, tendremos que hacer lo siguiente. Ya vimos que el volumen corpuscular medio está entre 80 y 100. En las diapositivas anteriores ustedes veían que era de 80 a 96, eso depende de cada laboratorio y de los valores que estén utilizando, pero normalmente se encuentra en ese rango. Aquí ustedes van a ver el recuento de reticulocitos. Si su paciente tiene una disminución, están normales, ustedes piden entonces perfil de hierro, la proteína se reactiva, la velocidad de sedimentación globular, creatinina, nitrógeno ureico, que es esto del boom, es la cantidad de nitrógeno que se encuentra en la urea. Eso de AST, ALT se conocen como transaminasas. La FA es la fosfatasa alcalina. Y junto con las bilirrubinas forman parte en conjunto de lo que se conocen como PFHs, pruebas de funcionamiento hepático. Ustedes están viendo cómo funciona el hígado. Recuerden que la bilirrubina se forma específicamente por el metabolismo de degradación del grupo hemo en el hígado. Pueden medir también la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, y los niveles de vitamina B9 y de B12. Si su paciente presenta una ferritina normal aumentada, junto con un hierro disminuido, capacidad total de fijación de hierro disminuida, saturación de transferrina disminuida y marcadores de inflamación aumentados como PCR y volumen, velocidad de sedimentación globular, estamos hablando de una anemia por enfermedad crónica, que si recuerdan también estaba en el anterior. Lo único que cambia es el tamaño de los eritrocitos. Entonces tenemos anemia por enfermedad crónica microcítica y normocítica. Tenemos también, por ejemplo, la anemia por anemia plástica adquirida y puede ser por una condición infecciosa. Principalmente, o uno de los que más se van a encontrar, es la infección por parvovirus. El parvovirus es un virus que afecta principalmente a nivel de la médula ósea e impide que los eritrocitos se formen de manera adecuada. Y otra de las más frecuentes es la hemoglobinuria paroxística nocturna, que en ese caso el nombre se los está diciendo. Su paciente durante la noche es más propenso a tener este tipo de alteraciones. Tenemos también anemia por insuficiencia renal crónica, y esto se debe principalmente a la disminución de eritropoyetina por el fallo renal. Dentro de estas anemias también podemos considerar otras causas, por ejemplo, una alteración hepática, alguna presencia de fármacos, pero si ustedes hacen la entrevista de manera adecuada no tendrían por qué llegar a esto. Una de las primeras cosas que hacen es preguntarle a los pacientes si consumen algún medicamento en particular. En cuanto a si los reticulocitos se encuentran normales o aumentados, ahora ustedes van a solicitar la identificación de la hemólisis. Y para esto vamos a realizar lo siguiente. Para ustedes ver si su paciente tiene un proceso hemolítico donde los eritrocitos se estén rompiendo, van a solicitar los niveles de lactato deshidrogenado. Lo siguiente que tendrían que solicitar es una tinción de Pearls. A esta tinción de Pearls también se le conoce como azul de Prusia. En esta tinción de Prusia, lo ideal sería que fuera de una muestra de médula ósea. Y obviamente no van a solicitar una muestra de médula ósea al primer paciente que ven que tenga anemia. Lo ideal es comenzar con muestras que no sean invasivas, por ejemplo sangre. Estos son casos donde ustedes no llegan al diagnóstico de las otras anemias microcíticas. Como último punto tendríamos la muestra de médula ósea.
En patología, los médicos van a hacer la tinción de azul de Prusia a esa médula ósea y lo que van a observar es lo siguiente. Van a identificar la presencia de sideroblastos. Sidero, recuerden que se refiere a hierro, y blastos son células inmaduras. Quiere decir que estas células precipitan el hierro. Tienen tanto hierro en su interior que lo van a precipitar y se los van a reportar de la siguiente manera. Si tenemos sideroblastos en más del 15%, se considera como una anemia sideroblástica congénita ligada al cromosoma X. En el caso que está del lado derecho, también es mayor al 15%, pero es una anemia sideroblástica adquirida por cualquiera de estas otras condiciones. Obviamente, si es congénita, esta enfermedad aparecería en los primeros años de vida. En cambio, las adquiridas puede ser por la exposición a un fármaco, a ciertos contaminantes, la dieta, y la encontraríamos entonces en personas adultas. Aquí lo que necesito que recuerden es lo siguiente. Sideroblástica, el diagnóstico diferencial es una tinción de Prusia positiva con presencia de sideroblastos, lo cual les está hablando de un exceso de hierro que puede ser tóxico para el eritrocito y lo va a estar matando. Si continuamos con estos análisis, otra cosa que podrían hacer ustedes es identificar la presencia de plomo en sangre. No se alcanza a ver bien ahí, pero el plomo, recuerden, lo representamos con este símbolo químico, que es el Pb. En este caso, no deberíamos de tener plomo en circulación, solamente cuando está presente es cuando existe una exposición constante. Por ejemplo, personas que trabajan en una minera. En este caso, lo que puede existir es una anemia por saturnismo, que es debido al aumento del plomo en circulación. Y aquí lo vamos a confirmar con la presencia de un punteado basófilo en los eritrocitos y la anisocitosis. Recuerden que la anisocitosis se refiere a la diferencia de tamaño que puedan existir en los eritrocitos. Vamos a tener eritrocitos de muchos tamaños. Y en el caso de la poikilocitosis nos está hablando acerca de la morfología particular que tengan esos eritrocitos. Vamos a tener distintas morfologías y distintos tamaños de los eritrocitos. En cuanto al otro panorama que podamos encontrar es cuando ese hierro se encuentra normal aumentado, pero además ahora identificamos la ferritina. Recuerden que la ferritina es la forma en cómo nuestras células almacenan el hierro. Si esa ferritina se encuentra aumentada junto con el hierro, ahora debemos de medir lo siguiente, que es la saturación de transferrina. Recuerden que la transferrina es la proteína que transporta el hierro y lo normal es que esté saturada en un menos del 50%. Si esta transferrina está saturada al más del 50%, quiere decir que nuestros eritrocitos o nuestras células están demandando mucho hierro y lo vamos a capturar con la mayor fuerza que podamos. En cuanto a la capacidad total de fijación de hierro, si esta se encuentra disminuida o bien normal junto con la eritropoyetina disminuida normal, estaríamos hablando de una anemia por enfermedad crónica. Lo pueden confirmar identificando el ancho de distribución eritrocitaria, la cual la pueden encontrar o bien normal o muy levemente aumentada, y con marcadores de inflamación, como lo puede ser la velocidad de sedimentación globular, que está aumentada, y la proteína C reactiva, que después vamos a ver cuál es el efecto que tiene. Y finalmente llegamos a la anemia más común que puede existir en México, que es la anemia ferropénica. Les aseguro que de las primeras anemias que van a diagnosticar van a ser anemias ferropénicas y van a ser o bien en niños o en mujeres, y ahorita les explico por qué. En este caso, su paciente va a tener todos esos parámetros alterados. Tenemos ferritina disminuida, hierro disminuida, saturación de transferina disminuida y algo muy importante, la capacidad total de fijación de hierro está aumentada. Si se fijan, es una herramienta diagnóstica diferencial para el otro tipo de anemia. Y esto ocurre por lo siguiente. La capacidad total de fijación de hierro es cómo nuestras células se van a aferrar al hierro que llegue. Una anemia ferropénica significa que no tenemos hierro suficiente. Entonces, el poquito hierro que llegue a la sangre, nuestras células lo van a capturar y no lo van a dejar ir. Por eso es que ese parámetro está aumentando. Entonces, la anemia ferropénica es muy frecuente en niños por estados de malnutrición y en el caso de las mujeres cuando tienen un periodo menstrual muy alargado, están perdiendo mucha sangre. En este caso solamente están perdiendo hierro y entonces el tratamiento es administrar hierro a esas personas. Todo lo demás funciona de manera adecuada. Tienen niveles de vitamina B9 y B12 normales,
su factor intrínseco está normal, su médula funciona normal, solamente le falta el hierro para poder formar la hemoglobina. Y para esto, una vez que ustedes identifican que su paciente tiene anemia ferropénica, lo que tendrán que aplicar es esta fórmula que está aquí, que es la fórmula de Ganzoni. La fórmula de Ganzoni les está diciendo cuál es el déficit de hierro que tiene su paciente y el cual tendrían que cubrir ustedes. Ese déficit de hierro se mide a través de la fórmula que involucra el peso de la persona en kilogramos, lo multiplicamos por la hemoglobina que debería tener esa persona. Si hablamos, en el caso de los hombres tenía que ser mayor a 13 y en el caso de las mujeres mayor a 12, le restamos la hemoglobina que su paciente tiene en ese momento y lo multiplicamos por 2.4. En la mayoría de las personas, a toda esa fórmula, que es multiplicar y restar la hemoglobina, le van a sumar 500 miligramos, que es una medida del depósito de hierro que existe en las personas. Solamente cuando la persona tenga un peso menor a 35 kilogramos, tienen que aplicar otra técnica. Pero la mayoría de las veces pues van a trabajar con personas que pesan más de 35 kilogramos, por eso la fórmula la dejamos así. Por ejemplo, si nosotros identificamos que el paciente tiene un déficit de hierro de 1000 miligramos y el medicamento tiene una presentación de 250 miligramos, tendríamos que hacer 4 sesiones. Cada sesión le vamos a dar hierro a una dosis de 250 miligramos. El hierro lo podemos administrar a través de vía parenteral, o sea, vía oral, pero lo ideal y que funciona más rápido es por vía intravenosa. Sin embargo, ustedes deben de considerar que existen personas que son alérgicas al hierro y cuando les ponen una intravenosa de hierro puede generar una reacción alérgica que puede poner en riesgo a la persona. Por lo cual, lo ideal es comenzar con dosis bajitas de hierro. Si no sabemos si el paciente tiene alergia al hierro, es la primera vez que le van a dar hierro, comiencen con dosis bajas. Se aseguran que no tiene ninguna reacción, ahora sí pueden darle una dosis más grande. Para terminar este esquema, tenemos lo siguiente. Podemos complementar el diagnóstico a través del recuento de glóbulos rojos. Y en este caso vamos a encontrar lo siguiente. Si esos eritrocitos están aumentados junto con el RDW, aplicamos ahora el índice de Metzner. El índice de Metzner divide el volumen corpuscular medio entre la cantidad de eritrocitos que tenga su paciente y tenemos nada más dos valores. O es menor a 13 o mayor a 13. Si es menor a 13, estaríamos hablando de una posible talasemia. Que recuerden que las talasemias pues las clasificamos en alfa o beta talasemia, recordando que la más común es la beta talasemia. En el caso de que sea mayor a 13, se puede deber a una anemia ferropénica. Entonces, en este algoritmo tendríamos que poner una flechita acá cuando tengamos un índice de Metzner mayor a 13 para llegar al diagnóstico tal cual. Si sospechamos de una talasemia, pues ahora lo que nos corresponde es saber qué tipo de talasemia es, si es alfa o beta talasemia. Para esto pueden solicitar electroforesis de hemoglobina, un estudio genético para ver el gen que está fallando y un extendido sanguíneo para ver la presencia de microcitosis marcada, codocitos, que recuerden que son los eritrocitos que tienen forma de diana, y el punteado basófilo, que pues recuerden que son puntitos azules dentro de los eritrocitos. En cuanto a este tipo de anemias, por ejemplo, cuando hablamos de anemia crónica, que era un tipo de anemia microcítica, tendríamos que considerar lo siguiente. Su paciente también podría tener una alteración de la gastroferrina, que es una proteína que se produce en el estómago, cuya principal función es el transporte del hierro a través de todo el tracto gastrointestinal. Y también deberíamos de saber cuál es esa condición crónica que está llevando a cabo su paciente. Para esto tendríamos que observar lo siguiente. Ustedes pueden solicitar los niveles de lactoferrina. La lactoferrina es una proteína que se encuentra dentro de los neutrófilos y cuya principal función es ser antibacteriana. Alguna vez ya les había mencionado que las bacterias ocupan el hierro para poder vivir. Para nosotros quitarles el hierro a las bacterias, ocupamos la lactoferina que está en los neutrófilos para secuestrar ese hierro. Como lo estamos secuestrando para que las bacterias no lo utilicen, pues también se lo estamos quitando a los eritrocitos y no producen hemoglobina. Por lo cual, en este caso, esa deficiencia de hierro se debe a un proceso crónico, en este caso una infección, pero también puede ser debido a un proceso inflamatorio, por ejemplo, en la diabetes. Las personas que tienen diabetes tienen siempre un proceso inflamatorio que puede derivar también en una disminución de la hemoglobina.
Ahora, hablando específicamente de las anemias normocíticas, tendremos que hacer lo siguiente. Ya vimos que el volumen corpuscular medio está entre 80 y 100. En las diapositivas anteriores ustedes veían que era de 80 a 96, eso depende de cada laboratorio y de los valores que estén utilizando, pero normalmente se encuentra en ese rango. Aquí ustedes van a ver el recuento de reticulocitos. Si su paciente tiene una disminución, está normales, ustedes piden entonces perfil de hierro, la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular, creatinina, nitrógeno ureico, que es esto del BUN, es la cantidad de nitrógeno que se encuentra en la urea. Eso de AST, ALT se conocen como transaminasas. La FA es la fosfatasa alcalina. Y junto con las bilirrubinas forman parte en conjunto de lo que se conocen como PFHs, pruebas de funcionamiento hepático. Ustedes están viendo cómo funciona el hígado. Recuerden que la bilirrubina se forma específicamente por el metabolismo de degradación del grupo hemo en el hígado. Pueden medir también la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, y los niveles de vitamina B9 y de B12. Si su paciente presenta una ferritina normal aumentada, junto con un hierro disminuido, capacidad total de fijación de hierro disminuida, saturación de transferina disminuida y marcadores de inflamación aumentados como PCR y volumen, velocidad de sedimentación globular, estamos hablando de una anemia por enfermedad crónica, que si recuerdan también estaba en el anterior. Lo único que cambia es el tamaño de los eritrocitos. Entonces tenemos anemia por enfermedad crónica microcítica y normocítica. Tenemos también, por ejemplo, la anemia por anemia plástica adquirida y puede ser por una condición infecciosa. Principalmente, o uno de los que más se van a encontrar, es la infección por parvovirus. El parvovirus es un virus que afecta principalmente a nivel de la médula ósea e impide que los eritrocitos se formen de manera adecuada. Y otra de las más frecuentes es la hemoglobinuria paroxística nocturna, que en ese caso el nombre se los está diciendo, su paciente durante la noche es más propenso a tener este tipo de alteraciones. Tenemos también anemia por insuficiencia renal crónica, y esto se debe principalmente a la disminución de eritropoyetina por el fallo renal. Dentro de estas anemias también podemos considerar otras causas, por ejemplo, una alteración hepática, alguna presencia de fármacos, pero si ustedes hacen la entrevista de manera adecuada no tendrían por qué llegar a esto. Una de las primeras cosas que hacen es preguntarle a los pacientes si consumen algún medicamento en particular. En cuanto a si los reticulocitos se encuentran normales o aumentados, ahora ustedes van a solicitar la identificación de la hemólisis. Y para esto vamos a realizar lo siguiente. Para ustedes ver si su paciente tiene un proceso hemolítico donde los eritrocitos se estén rompiendo, van a solicitar los niveles de lactato deshidrogenasa, los niveles de bilirrubina directa, pero también recuerden que está la bilirrubina indirecta y la bilirrubina total. Van a pedir los niveles de aptoglobina, que recuerden que es la proteína que regula la ferroportina, que es la proteína que hace que el hierro salga o entre de los tejidos. Y lo más importante, van a solicitar una prueba de Coombs. La prueba de Coombs solamente tiene dos resultados, positivo y negativo. Si es positivo, estaríamos hablando de un proceso autoinmune. Si es negativo, es un proceso no autoinmune. Por lo cual, podríamos tener una hemólisis autoinmune o bien una hemólisis no autoinmune. Y esto se debe principalmente a la presencia de anticuerpos, que es lo que vamos a ver después, un tipo de hipersensibilidad. En el caso de que esa hemólisis sea negativa, deberíamos de considerar algunas otras condiciones, por ejemplo, enfermedad hepática crónica, o bien el uso de fármacos como puede ser el metotrexato. Ese medicamento se ocupa en pacientes que tienen alteración ya sea enfermedad de la gota o que tengan artritis reumatoide. Pero nuevamente, si ustedes les hacen una correcta entrevista al paciente, no tendrían por qué llegar a esto. Y las otras causas de hemólisis pueden ser esas que se encuentran aquí. Una hemoglobinopatía, de las cuales ya hemos visto, deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, con la presencia de cuerpos Heyns y la disminución de esta enzima. Una anemia hemolítica autoinmune con Coombs positivos, principalmente para anticuerpos IgG, o bien por origen infeccioso, como no puede ser una infección del parásito de la malaria.
En el caso de que tengamos hemorragia, pues obviamente vamos a ver si el paciente tiene hemorragia, esas son las primeras cosas que vamos a identificar. En este caso, esa hemorragia hace que perdamos eritrocitos y a su vez pueda disminuir el hierro y la ferritina. Y ya por último, chicos, para terminar la clase del día de hoy, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con las anemias macrocíticas. En este caso, los niveles de volumen corpuscular medio van a ser mayores a 100 o, nuevamente les recuerdo, a 96. Y en este caso, el proceder es muy similar. Vemos la cantidad de reticulocitos, después vemos si hay hemólisis o no. Si es una prueba de CUMS positiva es autoinmune, si es negativa es de origen no autoinmune. Sin embargo, aquí también deberíamos de considerar condiciones como el hipotiroidismo, si es que su paciente tiene alguna alteración de este tipo. Y en el caso de los reticulocitos disminuidos o normales, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Para esto van a solicitar los niveles de vitamina B9 y de B12 que tengan sus pacientes. Recordando que estas vitaminas son esenciales para la maduración de los eritrocitos. De manera secundaria a la anemia ferropénica, una de las que más se van a encontrar son las anemias por deficiencia de folatos, nuevamente por estados nutricionales, y otra de las más frecuentes es la anemia perniciosa. La anemia perniciosa es muy frecuente en pacientes que son vegetarianos, porque este se debe principalmente a una disminución de la vitamina B12. Y la vitamina B12 es la única vitamina que no se produce en las plantas. Las personas, al no consumir productos de origen cárnico, no tienen ese aporte de vitamina B12 y los eritrocitos no se producen de manera adecuada. Estos eritrocitos se vuelven muy grandes, no pueden atravesar los vasos sanguíneos y se pueden romper. Por eso ustedes también tendrían que ver la presencia de hemólisis. Y finalmente tenemos si tiene presencia o ausencia de megaloblastos. Megalo significa que son células grandes y los blastos pues son células inmaduras que están en circulación. Si observamos en el extendido presencia de células muy grandotas que no podemos identificar, pedimos ahora los niveles de B12 y de B9. Si por el contrario no vemos este tipo de células, deberíamos evaluar los niveles de la hormona estimulante de la tiroides, las pruebas de funcionamiento hepático y la presencia de fármacos. En este caso podemos tener una anemia megaloblástica congénita, una anemia por consumo crónico de alcohol y una anemia por síndromes mielodisplásicos. Entonces, ustedes tienen una tarea para las próximas semanas donde van a integrar todas estas anemias. Una de las cosas que les pido es el diagnóstico diferencial de esas anemias. Con este esquema les puede ayudar primero a hacer esa tarea y a responder el examen de manera adecuada, ya que va a haber muchos casos clínicos respecto a las anemias. Adicional a eso, chicos, yo les sugiero que ustedes, cada quien, haga un cuadro de este tipo. Yo aquí les pongo algunas de las anemias, pero ya vimos que hay muchas otras. Les pongo algunos de los parámetros que se miden y cómo pueden estar aumentados, normales o disminuidos. Consideren que no siempre va a ser así. A lo mejor podemos tener un paciente con anemia hemolítica que presente hemoglobina disminuida, hematocrito disminuido, reticulocitos altos, volumen corpuscular medio alto y todo lo demás normal, pero la eritropoyetina puede estar normal o disminuida. Y no por eso vamos a descartar que sea hemolítica. Tenemos que ver cuál es la mayoría de estas alteraciones presenta su paciente para llegar al diagnóstico junto con el algoritmo que les acabo de mostrar. Entonces, para que les ayude, nuevamente, tengan a la mano las fotos que tomaron ahorita de los algoritmos y construyan esa tabla para que les resulte más sencillo. Si no tienen duda, chicos, nos vemos la próxima semana. Quien haya llegado tarde, por favor, pase a tomar la asistencia.